Muy buenos días a todos. Me llamo Jeffrey Lee. Estamos en el estudio bíblico virtual todos los domingos a las 9 de la mañana, hora en New York. Si Dios quiere, vamos a seguir haciendo tal estudio. El nombre de esta serie de enseñanzas es Las asombrosas claves para poder entender la Biblia. El verso principal es segundo Timoteo 2:15. Estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Antes de empezar, quiero mostrar que tenemos un grupo en Facebook. Estemos atentos a las señales. Tenemos un canal en YouTube también. Su nombre es Los Bereanos. Y voy a mostrarlo. Y tenemos las grabaciones aquí en nuestro canal, Los Bereanos. Entonces, si uno quiere escuchar las enseñanzas anteriores, todos están aquí. La Biblia que utilizamos, su nombre es la Valera 1602 purificada. La Valera 1602 purificada. Y hay una página web, estoy mostrándolo, valera1602.org, en la cual uno puede estudiar tal Biblia gratuitamente en línea. Consideramos que esta Biblia es la única palabra de Dios pura, verdadera, infalible y preservada. Entonces, todos los versos que vamos a mostrar viene de esta versión de la Biblia. Ok, entonces estamos en clave número 14. Esta es la séptima semana que hemos y estamos estudiando esa clave. Y la clave es que hay dos evangelios bíblicos bien destacados en la Biblia. Dos evangelios bíblicos. Entonces, estamos en página 63 de las notas. Si uno quiere tener las notas, mándame un correo electrónico a mi dirección jwlee4925 estoy mostrando las notas, un poquito conciso resumen de las claves. Estamos en una guerra espiritual y hay muchos versos sobre la guerra espiritual. Y lo que estamos haciendo, este estudio, basado en 2 Timoteo 2:15, es estudiando con diligencia y trazando bien la palabra de verdad. Ese es el único verso en toda la Biblia que nos dice que debemos estudiar la palabra de verdad y cómo estudiarla. Trazar bien la palabra de verdad. Trazar es dividir. Entonces, debemos estudiar la palabra de verdad dividiéndola bien. Eso nos dice que hay divisiones en la Biblia y que hay una manera de dividir bien las divisiones y, por lo tanto, dividir mal las divisiones. El enemigo
es el autor de confusión y por lo tanto tenemos 1000 versiones de la Biblia en inglés. Eso no debe ser. Él es el primer corruptor de la palabra. Si hay solamente un cambio, una letra cambiada, eso es una Biblia corruptada. Okay, entonces, para poder entender la Biblia, uno debe tener la Biblia verdadera, ¿cierto? Con más de 1000 versiones de la Biblia y cada versión es distinta. Es obvio que el enemigo está luchando para poder confundirnos, engañarnos, robarnos, destruirnos, matarnos. Entonces, es muy importante entender que tanto como los muchísimas versiones de la Biblia, hay más de 10,000 denominaciones en la iglesia y cada denominación tiene su doctrina distinta y son muy, muy distintas. Eso no debe ser tampoco. Solo hay un cuerpo de Cristo. Y todas las denominaciones generan mucha división entre el cuerpo de Cristo. Y eso es la estrategia del diablo. Y el último comentario que quiero hacer es súper importante tomar las cosas, tomar la palabra de verdad en su contexto. Afuera de su contexto, un verso, afuera de su contexto, es falsa doctrina. Es súper importante tomar la Biblia literalmente y cada verso en su contexto. Lo que hemos cubierto en las enseñanzas anteriores es Pablo tiene un rol súper especial. Fue escogido de Dios para ser el apóstol de los gentiles, el apóstol del cuerpo de Cristo. Y Dios mantuvo misterios desde la fundación del mundo. Misterios son secretos. Y Dios se le reveló los misterios a Pablo y solo a Pablo. Y los misterios son súper importantes. Eso es una de las divisiones más importantes en la Biblia, es que debemos dar cuenta que hay una gran diferencia entre el programa misterio para el cuerpo de Cristo y el programa profético para Israel. Israel y los gentiles es una división bien destacada en la Biblia también, otra división. Y poco creyentes entiende eso porque el enemigo es el Dios de este mundo. Dios le dio mucho poder en el mundo durante la dispensación de gracia. Nos encontramos en la dispensación de gracia. Y la gran mayoría de los creyentes hemos sido enseñados por pastores, maestros, por denominaciones,
por YouTube, etc. Y sin saberlo, hemos sido engañados. En la gran mayoría de casos, entonces lo que estamos estudiando es cómo dividir, cómo trazar bien la palabra de verdad para poder ser aprobado a Dios y que no tenemos de qué avergonzarnos. Entonces, muchas cosas que vamos a estudiar y hemos estudiado es contra de la doctrina de las denominaciones. Cuando Jesucristo llegó a la edad de su ministerio, llegó a un mundo religioso y él no estaba feliz de este mundo religioso. Tampoco si él hubiera venido otra vez o si él llega ahora, creo que él no va a ser feliz, no va a ser feliz con el mundo religioso que tenemos. Ok, con esta introducción voy a pasar por página 63 de las notas. 63 es por aquí. Ok, entonces, el enfoque de hoy es que el Evangelio del Reino es un proceso de salvación o la salvación es algo instantáneo. He hecho una tabla destacando las diferencias entre los dos evangelios bíblicos. En la columna lado izquierdo es el evangelio del reino, fe más obras. En la columna lado derecho es el evangelio de Cristo, o otro nombre es el evangelio de la gracia de Dios. Salvación es basado en fe sola, no fe más obras. Y los versos están mostrados aquí. Durante la dispensación de gracia, salvación es basado en los siguientes versos. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el evangelio de la gracia de Dios, o el evangelio de Cristo, es mostrado concisamente en 1 Corintios capítulo 15, 1 a 4, que básicamente dice, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó 3 días después. A la vez que uno decide a confiar, decide a tener fe en este hecho de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó 3 días después, tal persona está salva instantáneamente para la eternidad. ¿Okay? Es un acto de fe. No
la salvación no depende en ninguna obra nuestra. A la vez que uno ha logrado la salvación durante la dispensación de gracia bajo el Evangelio de Cristo, es imposible perder la salvación. Pero en cambio, bajo el Evangelio del Reino, fe más obras, que está mostrado o nombrado, mejor dicho, nombrado en Mateo 24, verso 14, y Marcos 1, verso 14. Es un proceso de salvación, es un proceso de salvación. Que hay una gran diferencia entre esos dos evangelios. Y la gran mayoría de creyentes no tiene ninguna idea que la Biblia tiene más de un evangelio. El concepto es que toda la Biblia, todos los 66 libros de la Biblia fueron escritos para nosotros, para nuestro entendimiento. Pero solo las cartas paulinas, los 13 cartas paulinas fueron escritos hacia nosotros, porque Pablo es nuestro apóstol. Entonces, nuestra doctrina, lo que debemos hacer, está encontrado en los 13 libros de Pablo, Romanos hasta Filemón. Voy a mostrar la imagen. Aquí es en inglés, pero aquí hay los 66 libros de la Biblia en inglés. Los nombres están en inglés. Aquí es el Testamento Antiguo y el Testamento Nuevo. Y esto es una división falsa, ¿ok? Hemos cubierto este tema y el día de hoy vamos a retomar o revisitar el tema, que la división hecho por seres humanos que dice que el Testamento Antiguo termina con Malaquías, y el Nuevo Testamento empieza con Mateo, es una división falsa, hecho por mano, no por Dios. Dentro del Testamento Nuevo tenemos las 13 cartas paulinas, Romanos, Corintios 1 y 2, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses 1 y 2, Timoteo 1 y 2, Tito y Filemón. Aquí en esas 13 cartas paulinas, esos 13 libros, el cuerpo de Cristo, las personas que han logrado o han decidido tener fe en lo que Jesucristo hizo encima de la cruz en Calvario con su sangre, estos libros es donde nos encontramos nuestra doctrina, nuestro evangelio y nuestra doctrina. El evangelio del reino, en comparación, fue vigente durante el ministerio de Jesucristo, cuando tenía 30 años de edad hasta 33 años de edad. Y va a ser vigente nuevamente después del rapto del cuerpo de Cristo. Durante la dispensación de gracia, el único evangelio vigente que tiene el poder de salvación es el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia de Dios. Ese es un conciso resumen
de lo que hemos estudiado en los 6 semanas anteriores. Ok. El Evangelio del Reino es un proceso de salvación. Vamos a estudiar los versos y entender bien este concepto. Okay. Mateo y Juan. Para tener el contexto, vamos a retomar, revisitar que Mateo y Juan realmente son parte del Nuevo Testamento, como dice la página en la Biblia que tienes, o en línea, ¿ok? Mostrando aquí, en la Valera 1602, la división entre Malaquías y Mateo. Vamos a ver que según la Biblia no es la verdad, ¿ok? Ok, entonces recuerde que Juan el Bautista comenzó a predicar el Evangelio del Reino. Desde el comienzo de los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que en su mayor parte son libros del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento, porque en el principio de tales libros habían sacerdotes y sumos sacerdotes sacrificando animales, como han hecho por siglos. Y en Hebreos capítulo 9, versos 16 y 17, dice, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador, porque el testamento es confirmado en los que son muertos. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. Y Jesucristo estaba vivo por la gran mayoría de los capítulos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces es imposible que el principio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que la división es allí. Es imposible. ¿Okay? Y tenemos 2 otros versos que hemos cubierto, que en Mateo, Lucas, Marcos y Juan, ¿cuál fue el propósito del ministerio de Jesucristo? Él vino para poder abordar, para poder hablar, para poder dar salvación a ¿quién? Solo los judíos, no a los gentiles. ¿Okay? Dios escogió Pablo para poder evangelizar los gentiles. Mejor dicho, con la dispensación de gracia, que comenzó con la conversión de Saulo de Tarsus. Saulo de Tarsus fue nombrado Pablo. La conversión de él en capítulo 9 de Hechos es el comienzo de la dispensación de gracia. Y eso ocurrió después de la crucifixión de Jesucristo, después de la resurrección, después de la ascensión de Jesucristo. Eso fue realmente el comienzo en Hechos capítulo 9 de la dispensación de gracia. Y durante la dispensación de gracia no hay distinción entre judíos y gentiles. Salvación es para todos. En comparación, durante la dispensación de la ley, eso fue la dispensación anterior
salvación fue para los judíos. No tengo el tiempo para poder profundizar este concepto, pero está ahí. Hay un verso que claramente dice este. Ok, Mateo capítulo 10, versos 5 a 7. Dice, los 12 discípulos, envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad, diciendo, el reino del cielo está cerca. Entonces las ovejas perdidas de la casa de Israel eran los judíos. Que hay una gran distinción, hay una gran división entre Israel, el grupo de personas que eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob fue renombrado Israel. Eso fue un grupo, el grupo que Jesucristo vino para poder tocar, para poder evangelizar. Y el otro grupo fueron todo el resto del mundo, todo que no fueran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y fue posible que durante la dispensación de ley, que un descendiente de esa línea no fue parte de Israel. ¿Cómo? Por no ser circuncidado. En Génesis capítulo 17, el acto de ser circuncidado fue necesario para poder ser parte de Israel, parte de ese grupo. Además, fue posible que un gentil viviendo durante esta época de la dispensación de la ley, fue posible que un gentil que quería ser parte de Israel, fue posible hacerlo siendo circuncidado. Ok, Mateo capítulo 15, versos 22 a 25. Dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamábale, diciendo, oh Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no respondió palabra. Y llegándose sus discípulos le rogaron, diciendo, envíala, que da voces tras nosotros. Y él, Jesucristo, respondiendo, dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró, diciendo, Señor, socórreme. Entonces es muy, muy obvio que la audiencia de Jesucristo durante su ministerio, que es bien destacado en los libros de Mateo, Lucas, Marcos, Juan, la audiencia fue los judíos, fue Israel, no fue los gentiles, no era su tiempo. Estoy mostrando aquí una imagen, está en inglés, que
destaca las 5 dispensaciones. Esa es otra división en la Biblia, que es la división de la promesa, la dispensación de la ley, la dispensación de gracia, la dispensación del reino y la dispensación de cumplimiento de tiempo. Son los 5 dispensaciones. Entonces, otra división tiene que ver con tiempo. Nosotros tenemos el concepto del pasado, del presente, del futuro, y la Biblia tiene lo mismo concepto. Okay? Pero la demarcación entre el pasado, el presente y el futuro no es igual que nuestra experiencia. Okay? El presente es el día de hoy. El pasado tiene que ver con ayer y más allá. El futuro tiene que ver con mañana y más allá. Okay? En términos de la Biblia, las demarcaciones entre el pasado, el futuro y el pasado, el presente y el futuro se encuentran en capítulo 2 de Efesios, Y los nombres son otro tiempo es el pasado, más ahora es el presente, y siglos venideros es el futuro. Y más ahora es el presente. Más ahora comenzó con la conversión de Saulo de Tarsus en capítulo 9 de Hechos, del libro de Hechos. Entonces, podemos ver aquí en la imagen que Génesis hasta capítulo 8 de Hechos son los libros que fueron escritos para todos, ¿okay? Pero fueron escritos hacia otras personas, no hacia nosotros. Lo que fueron escritos para nosotros y hacia nosotros es Romanos hasta Filemón, las cartas paulinas. Y después del rapto del cuerpo de Cristo, los libros hebreos hasta Revelación va a ser vigente y importante para aquellos que se quedarán en la tierra después del rapto del cuerpo de Cristo. Eso es cómo trazar bien las dispensaciones, cómo trazar bien el tiempo, el concepto del tiempo, y cómo trazar bien los libros de la Biblia. Y podemos ver aquí un poquito el resumen de qué es el misterio. Porque en términos de la dispensación de gracia, la dispensación de gracia fue un misterio. Vamos a leer 2 pasajes de la Biblia, o 3, aquí. 1 Corintios. Voy a pedir la ayuda de Marta, si Marta está. Marta, ¿podrías leer en voz alta los siguientes versos, por favor? Sí, señor. Dice así: Mas hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la que está encubierta, la que Dios ordenó antes del mundo para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Efesios 2 del 1 al 3. Y a vosotros,
Él os dio vida estando muertos en vuestros delitos y pecados, en que otro tiempo anduvisteis conforme al curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia, entre los cuales todos nosotros también conversamos en otro tiempo en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Y uno En más. fin, hermanos míos, sed fuertes en el Señor y en la potencia de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las malicias espirituales en los lugares altos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Gracias, Marta. Ok, esos tres pasajes nos dice algunas cosas. Número uno es aquí en 1 Corintios capítulo 2, versos 7 y 8, que el misterio fue algo que Dios ordenó antes del mundo para nuestra gloria, y que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. ¿Y por qué? Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Entonces, es importante entender quién son los príncipes, ¿ok? Mencionado, nombrado aquí, en ese verso. Efesios 2, 1 a 3, Efesios 6, versos 10 y 13, podemos ver el mismo, la misma palabra, príncipe, aquí en Efesios 2. Okay. Ese es Satanás, príncipe del aire. En Efesios 6 habla de los principados. Príncipe es la raíz o está o corresponde con principados. Un príncipe tiene un principado. Entonces, sabemos que Satanás ha utilizado la palabra contra Eva en el huerto de Edén, y que Satanás intentó utilizar la palabra corruptada, ¿ok? Nuevamente contra Jesucristo durante las tres grandes tentaciones de Jesucristo, justo después de su bautismo por Juan el Bautista. Entonces no debemos ser sorprendidos que el diablo va a corromper o intentar de corromper la palabra de Dios. Y por lo tanto hay más de 10,000 versiones de la Biblia en inglés. Y muchísimas versiones en español. Entonces, la razón que Dios escondió la dispensación de gracia, la razón que Dios ordenó la dispensación de gracia antes del mundo, fue para esconderlo
esconder la dispensación de gracia del enemigo. Eso fue a propósito. El misterio tiene que ver con la dispensación de gracia, tiene que ver con el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de Cristo, tiene que ver con otras cosas que hemos cubierto en las enseñanzas anteriores, pero por nuestros propósitos de este estudio, es suficiente entender que la dispensación de gracia fue algo que los judíos y ninguno de los profetas, ninguno de los 12 tenían idea, ninguna idea que iba a llegar otra dispensación. En los ojos de los 12, la imagen fue así, que solo existían 4 dispensaciones: la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley, la dispensación del reino y la dispensación de cumplimiento de tiempo. La dispensación de gracia fue un secreto, un misterio escondido por Dios hasta de que se le reveló Jesucristo a Pablo el misterio de la dispensación de gracia, del evangelio de la gracia de Dios. Entonces podemos ver que la dispensación de la ley comenzó con Moisés en el desierto, cuando Dios le dio los 10 mandamientos. Podemos ver que la cruz fue parte de la dispensación de la ley. ¿Okay? Y los primeros capítulos del libro de Hechos. Okay, entonces vamos ahora a leer más versos para poder ver que la dispensación del reino, perdóname, el evangelio del reino fue o es una oferta de salvación que tiene que ver con un proceso de salvación. Que la salvación no es algo instantáneo como el evangelio de la gracia de Dios. Voy a pedir la ayuda de Marta o cualquiera de los participantes a leer algunos versos, pero aquí es el punto. Bajo el evangelio del reino, salvación es un estado que uno podría ganar solamente si perseveras hasta el fin. Y además es un estado que se podría perder, que hemos cubierto la significancia a perseverar hasta el fin. ¿Okay? Eso tiene que ver con los 7 años, justo después del rapto del cuerpo de Cristo, la segunda mitad de él, de estos 7 años, es la grande tribulación. ¿Okay? Entonces, para ser salvo, para poder ser salvo durante esos 7 años, será necesario ofrecer su cabeza, va a ser decapitada, ¿okay? Para poder ser salvo. Eso es la significancia de perseverar hasta el fin. Ok, versus bajo el evangelio de Cristo, salvación es un estado automático, instantánea y permanente que Dios le regalará en el mismo momento en que una persona cree que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó 3 días después. Podemos ver aquí
que salvación es algo hecho, ¿ok? Entonces, los primeros versos tienen que ver con el Evangelio de gracia, el Evangelio de Cristo. ¿Alguien puede leer, por favor, los versos que estoy mostrando? Marta. Sí, sí, señor. 1 Corintios 1:18. Porque la predicación de la cruz locura es a la verdad para los que se perecen, mas para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Porque nosotros colaboradores somos con Dios, vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio maestro de obra puse el fundamento, mas otro edifica sobre él. Empero, cada uno vea cómo edifica sobre él. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será hecha manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá galardón, mas si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida. Él, empero, será salvo, mas así como por el fuego, como por fuego. Quiero mencionar que estos versos que se encuentran en 1 Corintios, capítulo 13, 9 a 15, versos 9 a 15, tiene que ver con el tribunal de Cristo, el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es el juicio que el cuerpo de Cristo, cada miembro del cuerpo de Cristo va a pasar junto con el rapto del cuerpo de Cristo. Okay, el rapto del cuerpo de Cristo va a ser la conclusión, el término de la dispensación de gracia. Todos los miembros van a ser raptados, va a reunir con Jesucristo en los nubes y va a pasar por este juicio, el tribunal de Cristo. No tiene que ver con nuestros pecados. Tiene que ver con lo que estamos haciendo con nuestras vidas en la tierra. Tiene que ver con lo que hemos hecho con nuestras vidas. ¿Okay? Entonces, es importante entender eso. Y sin saber, estudiar con diligencia la palabra de verdad. Y sin saber trazar bien la palabra de verdad, uno no va a entender que el cuerpo de Cristo va a ser raptado, va a pasar por el tribunal de Cristo. Entonces, importante, ¿no? Sigue, por favor, Marta. Porque somos para Dios suave olor de Cristo en los que son salvos, en los que perecen y en los que perecen. 2 Timoteo 1:9, el cual nos ha salvado y nos ha llamado con santa vocación, no según nuestras obras, mas según su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. Tito 3:5, no por las obras de justicia que nosotros habríamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavamiento de la regeneración de la renovación del Espíritu Santo. Okay. Y por último, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no es no de vosotros, es el don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe.
Gracias, Marta. Sin Mucho las gusto. cartas paulinas, sin los 13 libros de Pablo, menos de ellos no hubiera tenido la doctrina para nosotros, la doctrina del cuerpo de Cristo. No hubiera sido salvación por gracia y solo por fe, por gracia y por fe. No hubiera sido nada de eso. La única manera de ser salvo, menos Pablo, hubiera sido el Evangelio del Reino. Y el Evangelio del Reino es complejo, es súper complejo. Vamos a ver. Ok, el contraste. Bajo el Evangelio del Reino, salvación es un estado que uno podría ganar solamente si perseveras hasta el fin, y además es un estado que se podría perder. Bajo el Evangelio del Reino se requiere fe en Jesucristo como el Mesías y además hacer obras. ¿Qué obras fueron y serán necesarias? ¿Okay? Porque después del rapto del cuerpo de Cristo, el Evangelio del Reino va a ser vigente nuevamente, especialmente durante los 7 años, la última mitad de él, siendo la grande tribulación. Las obras, arrepentimiento, dejar todo, dinero, bienes, familia, cargar la cruz, seguir a Jesucristo, bautismo con agua, perseverar hasta el fin, o si no, no se va a ser salvo. Es obvio, tomando el contexto en una manera correcta, que Jesucristo estaba preparando los 12 discípulos para poder entrar los 7 años. Los 7 años siendo la primera etapa del Evangelio del Reino, ¿okay? Que tiene que ver con el anticristo, el profeta falso, que tiene que ver con la marca de la bestia, que tiene que ver con la decapitación de billones de personas. Será súper difícil lograr salvación bajo de la dispensación del reino. Y tenemos la gran fortuna de que aún estamos en la dispensación de gracia, en la cual uno puede ser salvo por la gracia de Dios por fe. Tan sencillo. Y si uno está escuchando mi voz y no ha tomado la decisión a creer, a tener fe, tener confianza en lo que Jesucristo hizo. Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó 3 días después. Toma la decisión ahora mismo para ser salvo. Y no tomar el riesgo de que sea dejado atrás. ¿Ok? Y no corre el riesgo que va a morirse en sus pecados. Porque el destino de aquellos que van a fallarse sin aceptar el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de Cristo, su destino final por la eternidad es el lago del fuego.
Ok, vamos a leer algunos versos que tiene que ver con el Evangelio del Reino, que la salvación es un proceso, no es una cosa instantánea. Marta, por favor. Sí, señor. Mateo 7, del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y los que entran por él son muchos. Porque la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Mateo 7, 24 al 27. Pues todo aquel que oye estas mis palabras y las hace, compararle al varón prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y acometieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y todo aquel que oye estas mis palabras y no las hace, será semejante al varón insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, e hicieron ímpetu contra aquella casa, y cayó, y su caída fue grande. Entonces, aquí podemos ver que bajo el Evangelio del Reino, obras fueran y serán necesarios. Bajo de el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de Cristo, obras no tiene que ver con nada. Es fe. Marta. Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Mateo 16, del 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Mateo 24, 13, 14. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 13:13. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Okay. Con la imagen nuevamente, el Evangelio del Reino fue predicado y vigente durante la dispensación de la ley, que terminó en capítulo 8 de Hechos, y será vigente después del rapto de Cristo. Y especialmente durante los primeros 7 años de la dispensación del reino. Y hemos estudiado que aquellos que serán salvos durante esos 7 años van a ser decapitados y serán los santos de tribulación. Serán resucitados y van a pasar por el juicio entre las ovejas y los cabritos, y serán resucitados para poder reinar junto con Jesucristo encima del trono de David por el reinado de 1000 años de Jesucristo. Hebreos 3, verso 6. Marta. Mas Cristo como hijo sobre su propia casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el fin retenemos firme la confianza y la alegría de la esperanza.
Hebreos 3:14, porque participantes de Cristo somos hechos, si empero retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra confianza. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que sufre tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y Santiago 1, el 22 al 25 dice, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, e inmediatamente se olvidó que tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la ley perfecta que es la de la libertad, y hubiere perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Santiago 2, del 14 al 26. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá tal fe salvarle? Si el hermano o la hermana están desnudos o necesitados del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y hartaos, empero no le diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué les aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obra, es muerta en sí misma. Mas alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un Dios? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Mas, oh hombre vano, ¿quieres saber que la fe sin obra es muerta? Abraham, nuestro padre, ¿no fue justificado por las obras cuando hubo ofrecido su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que por las obras la fe fue hecha perfecta? Y la escritura fue cumplida que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado el amigo de Dios. Vosotros pues veis que por las obras es justificado el hombre y no solamente por la fe. Semejantemente también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. Wow. Ok. Esto, especialmente este verso, en Santiago 2, 14, 26, es obvio que hay una contradicción fuerte en la Biblia, ¿sí o no? Porque Efesios 2, versos 8 y 9, un verso paulino dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y eso no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí, en este verso y los versos que acabamos de leer, dice el opuesto, que fe menos obras es nada. ¿Okay? La fe sin obras es muerta. Entonces, es súper importante entender la división del programa de misterio del cuerpo de Cristo y el programa profético para Israel. Trazar bien la palabra es la única manera para poder entender la Biblia. Si una iglesia, una denominación, un maestro, un pastor no destaca bien cómo trazar la palabra, no menciona Timoteo 2:15.
seguramente tal pastor, tal maestro, tal denominación está enseñando falsa doctrina. Sí, es fuerte, yo sé. Pero la única manera de tener las contradicciones, porque Dios nunca cambia, nunca se contradice. Entonces, la única manera de entender esa contradicción es entender de que hay divisiones, hay distintas dispensaciones, hay distintas audiencias. Quiero mostrar aquí que en Mateo, Lucas, Marcos y Juan, la audiencia no fue los gentiles, la audiencia fue los judíos. Ninguno verso de Mateo, Marcos, Lucas, Juan fueron escritas hacia nosotros. Ninguna. Entonces, no debemos seguir las doctrinas que Jesucristo estaba enseñando los judíos, aunque es parte de la Biblia. Debemos estudiarlos, los versos, los libros, pero no fueron escritos así nosotros. Debemos estudiarlos para entender, ¿ya? Y además, Hebreos hasta Revelación tampoco fueron escritos así nosotros. Acabamos de leer algunos versos de Santiago. No fueron escritos así nosotros. ¿Ves que la importancia de trazar bien la palabra es tan clave? Y pocos creyentes entienden eso. El último verso se encuentra en Revelación 1, verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esa profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Revelación, Apocalipsis, no tiene que ver nada con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo va a ser raptado mucho antes, por lo menos 3 años y medio antes de las 7 trompetas, sellos, copas de ira. Que antes de pasar ellos. Ok, creo que ese es un buen punto para poder concluir la enseñanza de hoy y la grabación. Entonces, gracias por estar con nosotros. Todos los domingos a las 9 de la mañana, hora New York, vamos a seguir con los estudios si Dios quiere. Toma la decisión, si no lo has hecho, a creer que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó 3 días después. Que Dios siga bendiciéndote.